Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos tres temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Ecuador. Nueva jornada de parálisis nacional cargada de tensión. Esta noche indígenas confirman la detención de 10 policías que estaban infiltrados en la Casa de la Cultura, centro de reuniones de los protestantes. A esto se suma el incremento de personas fallecidas, heridas y detenidas. Tenemos este panorama, analizamos lo que hay de fondo en esta movilización que cumple 8 días, 8 jornadas. Segundo tema que es Noticia Colombia, miles de estudiantes de universidades públicas y privadas han marchado en Bogotá y en distintas ciudades del país. Así desafiaban las amenazas, los excesos de la fuerza pública en anteriores movilizaciones y así recordaron las promesas incumplidas del gobierno y en general del Estado con los estudiantes, con las universidades y con los profesores. Es un asunto que analizamos. Tercer tema que es Noticia Cuba. En una nueva etapa para el país, Miguel Díaz-Canel fue ratificado por la Asamblea Nacional como presidente del país. Es un día cargado de historia y en ese contexto recordaron la resistencia del pueblo cubano ante las amenazas permanentes del imperialismo. Profundizamos en ello. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, tras una semana de manifestaciones en el país, la Defensoría del Pueblo ofreció cifras que confirman el fallecimiento de 5 personas, mientras el gobierno anuncia que son 2. En torno a los hechos, hay reacciones dentro y fuera del país que llaman al gobierno a eliminar el decreto 883. Tenemos detalles a continuación. La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó el fallecimiento de 5 personas en el contexto de las protestas que no han cesado desde que el gobierno anunció su paquete de medidas económicas. Las cifras contrastan con el Ejecutivo, que sostiene que hay 2 personas fallecidas, mientras organizaciones de derechos humanos dan cuenta de 7 muertos y más de 800 detenidos. Otros datos de organizaciones sociales señalan que 57 periodistas fueron agredidos por la policía. 13 de ellos se encuentran encarcelados, 9 medios de comunicación están intervenidos y 26 políticos apresados. Entre las víctimas mortales hay un dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Cotopaxi. A este crítico panorama se suman más denuncias. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, denunció el cerco mediático que impone el gobierno y los medios de comunicación en torno a las movilizaciones y atropellos de la fuerza pública. Lo que estamos llamando en este momento es de que el pueblo empiece a gobernarse, asimismo organizando parlamentos populares que nombren a sus propios representantes en los territorios, en las provincias, en los cantones, en las parroquias. Eso es lo que estamos llamando. Y que a partir de eso, en la desobediencia civil, si cae Moreno, habrá entonces el pueblo con sus propios representantes quienes ocupen el poder. Y no los partidos oportunistas que se quieren aprovechar de este momento. Lazo, Nebot, Las organizaciones que agrupan a campesinos también se hicieron visibles en esta nueva jornada de protestas. Queremos decirle al pueblo ecuatoriano que nos solidarizamos toda la base de la FENOCIN con esta lucha histórica que el día de hoy estamos acá en Quito. Queremos decirle al señor gobierno, al señor presidente de la República, exigimos que se deroguen los decretos que va a afectar al pueblo ecuatoriano. Desde hace una semana, las calles de Ecuador han sido testigo de manifestaciones en rechazo al paquetazo económico decretado por el presidente Lenín Moreno. Medidas que hoy reflejan una fuerte crisis que afecta a las mayorías.
A esto se suman más hechos que se han registrado durante esta jornada, durante esta noche. Conversamos de todo ello con nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Denise, buenas noches. Sin duda que las últimas horas han estado concentradas en la Casa de la Cultura con la retención por parte de los indígenas de 10 policías. Ellos denuncian que estaban infiltrados y es precisamente allí donde los encuentran. ¿Qué ha pasado con esta situación? Hola Tatiana, qué gusto saludarte. Nosotros nos encontramos justamente en los exteriores de la Casa de la Cultura. Salió una movilización pacífica justamente para entregar a los policías detenidos y a un militar. Fue una jornada muy tranquila, fue breve. A esto se suma también que la movilización fue liderada por las mujeres indígenas y luego los dirigentes de los diferentes movimientos indígenas llevaban justamente a las personas retenidas. Fue una movilización que avanzó por la avenida 6 de diciembre hasta la Asamblea Nacional y el punto final es el Parque La Bolito, donde es uno de los principales lugares de centro de acopio de la Casa de la Cultura, donde se alojan los diferentes ciudadanos de las distintas organizaciones de indígenas. También están alojándose en la Universidad Central Católica y Salesiana, y es importante decirlo porque justamente ayer se denunciaba que policías tiraron bombas lacrimógenas en estos sectores donde hay niños, niñas, mujeres, familias. Algo que reconoció también la ministra de Gobierno María Paula Romo, dando unas disculpas, pero sin embargo nosotros hemos pedido conversar durante la jornada con diferentes ciudadanos quienes dicen que no es suficiente las disculpas, sino que justamente no ocurran estos delitos ni estas actividades en contra de los ciudadanos. También hoy, Tatiana, pudimos conversar con otros ciudadanos que también estuvieron concentrados en el Arbolito, asistiendo y acompañando esta jornada. Este diálogo, pues ellos mantienen su lucha y ellos dicen que están contra las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. A esto se suma también que el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, ha dicho y ha confirmado que también ya van llegando comunidades indígenas del sector de la Amazonía a sumarse a este paro nacional. Sabemos que en este momento también está hablando la ministra del Interior, María Paula Romo, y algo que también llama la atención que escuchábamos era lo que reporta el Ministerio de Gobierno respecto a las personas detenidas a nivel nacional, algo que no es igual, solo que aquí la Defensoría del Pueblo. Así que el ambiente todavía aquí es tenso, la decisión de los sectores indígenas. Denise, te interrumpo en este momento, hablan las autoridades en esta nación. El militar, y eso es lo que también pasó la noche de ayer. También durante la noche de ayer se provocó a que los manifestantes acudan a otros cuarteles militares en distintos lugares del país. Se corrían rumores falsos de que ciertas autoridades estaban en determinado cuartel y se hacían llamados a que la población vaya a esos cuarteles. Sucedió la noche de ayer en Chimborazo, ha sucedido el día de hoy con noticias falsas en donde les llaman a los manifestantes a ir contra la Escuela Superior de Policía. Hay en marcha, en este intento de desestabilizar, hay sectores que están buscando más violencia y más agresiones. Por eso debemos actuar con la mayor prudencia y verificar la información, que es lo que yo todo el tiempo les he estado pidiendo, porque las noticias falsas, estas convocatorias a ir a cuarteles militares, a la Escuela Superior de Policía, al rastrillo al que fueron la noche de ayer, son realmente direccionadas y están direccionadas de tal manera que podrían causar muchísimo daño. Un llamado nuevamente a la prudencia. Agradecemos a nuestros compañeros de los medios de comunicación. Allí están las declaraciones que entrega a esta hora la ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, muy pendiente de lo que informan las autoridades al país, muy pendiente también de lo que informan los referentes de la movilización, y profundizamos en todo ello con otra autoridad, con Paola Pavón, prefecta, gobernadora de Pichincha, estado donde se ubica Quito, abogada, es parlamentaria, nos acompaña desde nuestra corresponsalía en Quito. Prefecta, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Tatiana, muchísimas gracias por este espacio, un saludo al mundo entero a través de Telesur. Gracias a usted. La situación este jueves en la provincia, en el estado, ¿cuál es el reporte que usted entrega, el balance en esta octava jornada? Hemos visto que no ha sido una jornada de grandes movilizaciones, pero sí de concentración y de organización popular.
Tatiana, usted ha hecho un recuento de todos los saldos que nos dejan 9 días de paralización en el país después de que la semana pasada el régimen de Moreno anunciara unas medidas que sin duda le dejan contento al Fondo Monetario Internacional, pero van en desmedro de las grandes mayorías. Y esta es la primera causa. Yo quisiera señalar algo que me parece importante. Hoy se habla de desestabilización, de afectación a la democracia, pero lo que no se dice es cuál es la causa verdadera. Si un gobierno se aleja de lo que las grandes mayorías demandan, va a tener miles y miles de ciudadanos, como ha ocurrido en todo el país en estos 9 días. Yo quisiera resaltar algo que me parece importante al balance que usted señalaba. Hoy es el 8º día que la Asamblea Nacional del Ecuador no ha sesionado. Si usted tiene miles de ciudadanos movilizados, enfrentamientos entre policías y militares, se ha afectado la seguridad de los refugiados en los centros de alojamiento, hay más de 9 muertos, hay más de 800 detenidos, sin duda hay una grave conmoción nacional, una fuerte represión policial y militar. Y usted tiene una Asamblea Nacional cerrada, 8 días que no ha sesionado, cuando la Carta Constitucional del Ecuador da salidas constitucionales cuando hay una grave conmoción nacional. Cuando hay represión, cuando hay muertos, cuando hay heridos, cuando hay detenidos y hay una asamblea silenciada, eso habla muy mal de esa democracia. La escucho atentamente y si revisamos los organismos que hacen la vida institucional del país, lo que vemos es que han rodeado al presidente. Uno pensaría, si hace silencio, tal como usted lo plantea, la Asamblea Nacional, es porque de alguna manera acompaña la decisión del gobierno del presidente Moreno. Mire, la Asamblea Nacional está constituida en su mayoría por un grupo de legisladores de la bancada del presidente Moreno y sin duda los sectores de la derecha más recalcitrante del país. Creo que esto se evidencia con las declaraciones de Guillermo Lasso, que representa el sector financiero en el Ecuador, a través del partido Creo, y las declaraciones del líder social cristiano Jaime Nebot, en donde en lugar de generar una posibilidad de diálogo, una posibilidad de buscar una salida institucional, han convocado a contramarchas colocando como discurso central, y lo digo entre comillas, la paz y la democracia, pero con un discurso absolutamente racista y en contra de las grandes mayorías del Ecuador. Esta asamblea está de forma cómplice en este momento, sin discutir los problemas importantes que tiene el país. Como señalo, querida Tatiana, hay salidas constitucionales, el Ecuador lo prevé en su Carta Constitucional y es importante que la Asamblea pueda convocarse. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el día de hoy que usted señalaba que ha sido un día de organización, un día de reposo, hoy lo que hubo fue un día de duelo. Lo que se le olvida señalar a la ministra del Interior es que hoy los féretros de los muertos del pueblo indígena caminaron por las calles de Quito acompañados de un solo grito: fuera Moreno, fuera. Existe una grave conmoción nacional. Es importante que el gobierno reconozca en este momento que ha sido rebasado. Por eso es importante que la primera función del Estado pueda convocarse. Con respecto al nivel de exceso y de violencia de la fuerza pública, usted como prefecta y desde Quito, desde la capital, la región política más importante del país, ¿qué puede hacer? Mire, Tatiana, primero señalar que hay mucho dolor. A veces las noticias, el número de detenidos, de jóvenes desaparecidos, parecerían cifras, pero el día de hoy hemos visto en la provincia, en la capital y en el resto del país muchísimo dolor, muchas lágrimas. Han enterrado a sus seres queridos y eso para nosotros, después de 10 años de estabilidad en este país, es un golpe muy duro, muy fuerte para lo que comprendemos debe ser la democracia. La seguridad está a cargo del gobierno nacional. Es por esto que bajo el estado de excepción la policía y las Fuerzas Armadas han ejercido una fuerte represión policial. Yo ahí quiero señalar
las advertencias de Naciones Unidas, las advertencias de la CIDH, y hoy inclusive nos ha sorprendido muchísimo de grata manera cómo la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH se ha pronunciado en el caso de Pichincha Universal. Pichincha Universal es un medio público que durante estos días estaba relatando, haciendo un relato de lo que pasaba en las calles. La Relatoría de la Libertad de Expresión ha señalado que ha habido un abuso de poder y eso nos parece importante recalcar porque ya no lo dicen los líderes de oposición al gobierno, ya no lo dicen las organizaciones políticas y sociales o los representantes de la Revolución Ciudadana, lo está diciendo la CIDH. Por eso es importante que ustedes desde los medios internacionales nos ayuden a romper el cerco mediático, ese circo y ese cerco mediático que ha tratado de ridiculizar lo que ha pasado en el Ecuador cuando hemos perdido muchas vidas humanas. Hace 2 días, a propósito de la postura del gobierno, el presidente Moreno en esta locución nacional la incluía a usted, prefecta, entre un grupo de personas que intentan, según él, desestabilizar el país. Dice que lo que hay es un intento de golpe de Estado. La nombraba usted, nombraba al expresidente Correa, nombraba al excanciller Ricardo Patiño. ¿Cuál es su respuesta ante ello? Cuando reiteramos lo que él dice que es lo que está en el país, un intento de golpe de Estado. ¿Cómo lo leemos, Tatiana? Primero, existe una persecución que hemos venido resistiendo los líderes de la Revolución Ciudadana por más de 2 años y medio. Porque hemos sido la única fuerza de oposición que le ha dicho al presidente Moreno con firmeza: si usted se aleja de los intereses de las grandes mayorías y defiende los intereses de 4 grupos económicos en el país, auspiciados por la Embajada de Estados Unidos en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a tener un estallido. Entonces hay una lógica de persecución, pero algo que me parece más grave, se ha buscado al responsabilizar a 2 personas, porque en este caso de los 4 líderes mencionados, solo Virgilio Hernández y quien le habla estamos en el país. Tratar de endosar la responsabilidad de un proceso político, histórico que está viviendo el Ecuador a 2 personas es no reconocer lo que están haciendo las organizaciones sociales, es no reconocer lo que están haciendo las organizaciones de trabajadores, es desconocer la potencia del movimiento indígena que desde el 2005 no había visitado la capital de los ecuatorianos. El último levantamiento indígena en el Ecuador lo tuvo en el 2005. Entonces, lo que se busca es descalificar un proceso político, histórico, social, donde el gobierno, a espaldas del pueblo ecuatoriano, suscribió una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y ha generado la ira popular. Yo creo que esto es importante. Yo lo he dicho y lo he dicho en varias entrevistas, inclusive en este medio de comunicación. Veo octubre como un mes de mucha esperanza para los procesos progresistas en América Latina. Tengo mucha fe en lo que pueda pasar en Bolivia el 20 de octubre o el 27 de octubre en Argentina con el triunfo de los Fernández, el 27 de octubre también con una postura progresista en Uruguay y también un pueblo digno, un pueblo libertario como es el pueblo quiteño, el pueblo pichinchano y el pueblo del Ecuador, que hoy le está diciendo al Fondo Monetario Internacional sus cartas de intención no entran en este país. La principal condición de las organizaciones sociales indígenas es que el gobierno derogue el decreto que retira definitivamente los subsidios y eleva el 120% de las gasolinas y del diésel en el país. Exactamente, eso es lo que ellos han dicho. Para ejemplificarlo de una manera más detallada, ¿esto qué significa? Porque ya el gobierno dice, no damos marcha atrás, allí está la situación, esto quiere decir que no eliminará el subsidio. ¿De qué manera se verá afectado? No solamente las organizaciones indígenas que están allí, digamos en general todos aquellos que representan esa expresión en las calles, ¿de qué manera se verá afectado el país con esta decisión del gobierno? Yo quisiera empezar con lo más comprensible y puntual que se ha colocado esta semana. Que habrá una subida del transporte, es obvio. De hecho, la competencia sobre las tarifas del transporte la tienen los gobiernos municipales. Con la lógica del estado de excepción
y por la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas, el gobierno nacional se atribuyó esa competencia e incrementó 10 centavos al transporte. Pero eso es, digamos, lo que está sobre la piel. Lo que no están diciendo es que este país primero tiene una economía dolarizada, va con una economía en recesión durante los 2 últimos años, porque sin duda se han tomado medidas que han beneficiado a pocos sectores. Le puedo mencionar algunas. Por ejemplo, el retiro de las salvaguardias, en desmedro de lo que implica la producción nacional. Consecuencia de eso, más desempleo en el sector privado, o el aumento de los combustibles ya en diciembre del año pasado, una remisión tributaria a los grupos más poderosos del país en desmedro de las arcas fiscales. Entonces, ¿qué va a pasar con una medida como esta? Estamos enfrentando un fenómeno, Tatiana, que algunos reconocidos economistas en el país lo están llamando como estanflación. Esto significa una economía paralizada y ahora con un shock económico de esta magnitud, una inflación en economía, en recesión y en dolarización. Esto es muy grave porque va a haber una contracción del aparato productivo y económico del país. Esto es muy simple, Tatiana. Ahora, por el combustible mucho más alto, alguien va a tener que pagar la factura. La pregunta es, ¿los medios de producción van a asumir ese costo o lo van a facturar a quienes consumen? O para ahorrar los costos de producción, los empresarios, el sector productivo, va a despedir gente y eso implica miles de familias al desempleo. Cualquiera que sea la fórmula, va a haber una caída de las ventas y va a haber una recesión económica porque no hay circulante. No puedes comprar si no tienes ingresos, no tienes empleo, no hay capacidad adquisitiva de la población. Han subido los precios, no puede haber circulante. Y eso en una economía dolarizada, en donde no tenemos control sobre nuestra moneda, donde no tenemos política monetaria, es gravísimo. Y sin decir algo que me parece importante señalar, el Fondo Monetario Internacional insiste en la subida del IVA. No se colocó la subida del IVA en este paquete de medidas porque el presidente Moreno sabía que no tenía condiciones en la Asamblea Nacional, pero el riesgo de la subida del IVA también está. Entonces hay una fuerte contracción de todo el aparato económico productivo del país. Todo esto tiene como telón de fondo las fórmulas que bien conocemos del Fondo Monetario Internacional. Esta es la gravedad de la situación económica del país, en caso tal de que el gobierno mantenga la decisión, tal como lo ha dicho, de no eliminar este llamado paquetazo económico. La visión ahora, prefecta, desde la perspectiva política. Las organizaciones indígenas, campesinas en las calles han dicho que se desmarcan de cualquier sector político. Hablan de la derecha, hablan de Nebot, hablan de Bucaram, hablan de Moreno, también hablan de el correísmo. Se desmarcan de cualquier posibilidad política donde dicen ellos que intentan ubicarlos algunos sectores. Políticamente, entonces, ¿hacia dónde cree usted que se derivará esta movilización? Mire, Tatiana, yo creo que es importante diferenciar que existe primero una convulsión nacional a nivel de todo tipo de población. Usted va a encontrar en las calles amas de casa, va a encontrar estudiantes, representantes del gremio del transporte, personas en el desempleo, servidores públicos que han sido despedidos, va a encontrar todo un panorama de ciudadanos. Y sin duda, 100.000 indígenas que están movilizados en el país, calculamos aproximadamente que 20.000 están en la capital. Yo particularmente creo que la postura del movimiento indígena es entendible. Ellos en este momento están siendo la mayor fuerza de resistencia. Ellos están colocando a los muertos. Sería mezquino que cualquier organización política o social quiera atribuirse esta lucha y esta bandera histórica del movimiento indígena. Particularmente les doy la razón y les comprendo. Ahora quisiera puntualizar por qué el ataque también a la dirigencia de la Revolución Ciudadana. Porque hay una diferencia también entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana. Hasta la semana anterior, varios dirigentes del movimiento indígena eran funcionarios del gobierno de Moreno y es entendible que quieran desmarcarse. Nosotros, como Revolución Ciudadana, llevamos 2 años y medio de forma sistemática señalando que somos la oposición a un gobierno que ha traicionado los intereses de las grandes mayorías, que nos ofreció seguridad
pública de calidad y no la tenemos, que nos ofreció seguridad social para las grandes mayorías y ahora plantea una reforma de privatizar la seguridad social, que nos ofreció vivienda para los que no teníamos y no ha construido una sola casa, que nos ofreció educación de calidad y han cerrado escuelas y han votado maestros. Esa es la realidad. Nosotros no nos hemos desapegado 1 milímetro de nuestra postura inicial de rechazo, porque sabíamos que había un acuerdo con 4 sectores económicos del país: los agroindustriales, el sector financiero, el sector bananero, que está siendo beneficiada en esta reforma, y también el sector agroexportador, en desmedro de las grandes mayorías. Pero algo que me parece importante señalar: nuestra postura ha sido firme. Desde hace 1 año y medio que el presidente Moreno recibió al vicepresidente de Estados Unidos, se ha ido perpetrando una agenda sistemática. ¿Cuál es esa agenda? Primero, el haber entregado a Julian Assange. Segundo, haber reconocido el gobierno ilegítimo de Guaidó. Tercero, haber colocado las bases de seguridad en el archipiélago de Galápagos. Y el último, que ha sido un golpe dolorosísimo para nuestra patria y la integración, la denuncia del Tratado de UNASUR, que Ecuador salga de UNASUR. Y hoy el paquete de medidas para concretar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto que acabo de señalar ha sido nuestra batalla durante 2 años y medio, con una persecución brutal. Por allí quiero despedirla, prefecta. La persecución en medio de un estado de excepción de 60 días por ahora, en la que usted, tal como le recordaba, usted bien lo respondía, ha sido nombrada como parte de ese intento de golpe de Estado. Entre otras cosas, nombran también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dicen que usted estuvo aquí, que se reunió con él, bueno, etcétera, etcétera. Al interior de Venezuela hay también otras especulaciones con respecto al asunto. ¿Cómo se cuida usted, prefecta? ¿Qué hacer para que no tenga que huir del país, buscar, por ejemplo, la calidad de asilo político, como por ejemplo ha sucedido en los últimos días con el excanciller Ricardo Patillo? En honor a la verdad, me parece importante aclarar. Primero, no he mantenido una reunión con el presidente Nicolás Maduro. Estuvimos hace aproximadamente 20 días visitando la ciudad de Caracas para reunirnos con el expresidente Rafael Correa. Es obvio, él, como ustedes conocen, por la persecución política, está en Europa y está en Bélgica. Él, por una serie de entrevistas de Russia Today, estaba visitando Venezuela. Aprovechamos la cercanía para podernos reunir. Pero claro, se ha querido montar todo un aparataje para responsabilizar a 2 o 3 personas, desconociendo lo que el pueblo ecuatoriano está logrando en las calles. No le puedo negar, Tatiana, son momentos duros, difíciles, de sentimientos encontrados. Hoy ver en mi ciudad cómo las masas del movimiento indígena velaban a sus dirigentes muertos nos quiebra, es innegable. Pero también nos llenamos de valentía, la valentía que nos dan los trabajadores, que nos dan los estudiantes, que nos dan las amas de casa. Lo dije hace un momento, creo que octubre es un mes que refrescará lo que está pasando en esta América Latina a propósito de ese nuevo Plan Cóndor que se ha querido instaurar en nuestras democracias. Muchísimas gracias por estas reflexiones, por esta postura para Telesur. Prefecta, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, hablamos de otro asunto aquí en nuestra América Latina, en Noticia Colombia. Miles de estudiantes de universidades públicas y privadas han marchado de nuevo y de esta manera en las calles desafían las amenazas y los excesos de la fuerza pública en anteriores movilizaciones. Así además recordaron las promesas incumplidas del gobierno. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
En Noticia Colombia, multitudinarias movilizaciones de estudiantes universitarios en todo el país han marcado la jornada. Exigen al gobierno el cumplimiento de lo pactado en 2018. ¿Esto qué significa? Inyección económica, garantizar el derecho a la protesta, a la universidad, atacar la corrupción dentro de las instituciones educativas. Este jueves también se trajo a la memoria a las víctimas de crímenes de Estado. Estudiantes de universidades públicas y privadas dejaron las aulas este jueves para sumarse a la convocatoria nacional que reclama atención al sector. En Bogotá, cerca de 7.500 personas se concentraron desde tempranas horas en las principales avenidas para luego unir fuerzas y marchar hasta la Plaza Bolívar de la capital. En ese punto, la movilización fue reprimida por la fuerza pública con gases lacrimógenos y se produjeron algunos enfrentamientos. Estudiantes de otras 15 ciudades del país, como Medellín, Cali y Barranquilla, también salieron a las calles y el gremio de profesores acompañó la lucha. Las exigencias del conglomerado son principalmente tres. El primero de ellos es exigiéndole al gobierno nacional que cumpla plenamente los acuerdos pactados en el 2018. Los estudiantes y los profesores cumplimos y ahora es momento de que ellos también cumplan en un 100% lo pactado. El segundo punto es en defensa de nuestro legítimo derecho a la protesta pacífica como está consignado en la Constitución. En ese sentido, rechazamos las posiciones del gobierno a favor de reglamentar la protesta que dicen que solamente vamos a poder marchar los fines de semana o por los andenes, porque en un país en el que no se garantizan los derechos, la protesta es nuestra única esperanza para avanzar. Y el último punto es en rechazo a la corrupción de las universidades públicas y privadas. Hace exactamente un año, los estudiantes universitarios se fueron a paro 2 meses por las mismas razones. En diálogo con el gobierno nacional, lograron una adición de 4,5 billones de pesos al presupuesto educativo y otros acuerdos que hoy denuncian el Ejecutivo no ha cumplido. A esto se suma el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional contra los estudiantes, inclusive dentro de los recintos educativos característicos en las últimas movilizaciones, así como los escándalos de corrupción por desfalcos de universidades públicas y privadas. En la gran marcha estudiantil este jueves, también salió a relucir el grave panorama nacional por el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre los que han caído varios docentes de zonas rurales, una tragedia por la que Colombia parece que vuelve a caminar. Y así se recordó esta misma jornada en la Plaza de Bolívar a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, el asesinato de por lo menos 6.000 militantes a manos de actores estatales y paramilitares entre 1984 y 2002. Ahora, los más de 600 líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 dan cuenta que los esfuerzos de los familiares de las víctimas por la no repetición de estos hechos se diluyen sin el apoyo del Estado. ¿Cómo finaliza esta jornada? Le consultamos a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán. Gracias, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia de Telesur y El Mundo que nos ve a través de nuestras pantallas. Y sí, efectivamente hoy se realizaron las marchas de los estudiantes, no solo en Bogotá, sino en diferentes ciudades del país. Aquí los estudiantes se concentraron en la Universidad Distrital ubicada en el centro de la capital y se desplazaron hasta la Plaza de Bolívar. Los estudiantes exigían el cumplimiento de los compromisos por parte del gobierno en relación a la inversión de alrededor de 86 millones de dólares para ampliación de planta, de personal y adecuación física de los mismos claustros universitarios. También exigían el desmonte del ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que ante los choques contra los manifestantes, aducen ellos, cometen excesos de fuerza y vulneración de los derechos humanos. También los estudiantes, sobre todo de la Universidad Distrital, exigían la investigación de sus directivos, ya que ellos aseguran que hay una malversación de fondos de esta universidad. Hemos conocido que los estudiantes aquí en Bogotá que llegaron a la Plaza de Bolívar tuvieron choques con el ESMAD y precisamente ellos hablan del exceso de fuerza. Allí hay algunos retenidos. Lo mismo están denunciando estudiantes de la Universidad del
el Valle del Cauca y Antioquia, donde también se han presentado estos enfrentamientos. Bueno, nosotros estaremos muy pendientes de lo que surja en las próximas horas con relación a estos excesos de la policía contra los estudiantes. Gracias, Hernán, muy pendientes de ello porque de esta manera ha finalizado esta jornada de movilización de estudiantes de universidades públicas y privadas en Colombia. Vamos a conversar sobre esta situación, profundizamos en ello con Brian Andrés Galarza Moreno, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Distrital, la Universidad de la capital colombiana. Brian, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Tatiana Pérez, ¿cómo vas? Pues en este momento gracias por la invitación y pues dando pues la cara a la comunidad, a la teleaudiencia, pues sobre los hechos ocurridos el día de hoy que son de gran relevancia para el país. Sin duda, quiero comenzar primero por una situación que ha resultado inédita en general para Colombia y es importante también que nuestra audiencia en América Latina y el mundo la conozca, y es que se unen, como muy pocas veces sucede, en una gran movilización y no solamente en Bogotá, los estudiantes de universidades públicas y privadas. ¿Qué los ha unido? Bueno, principalmente hoy 10 de octubre, hace un año, estuvimos en un paro de universidades públicas y privadas en defensa de la educación y pues se conmemora el día de hoy, 10 de octubre, pues ese paro nacional que trajo mucha unión, mucha esperanza para el movimiento estudiantil y pues ante todo unas banderas que reivindicamos todos. Eso fue pues lo que principalmente nos llamó a movilizarnos el día de hoy. Prácticamente fueron 3 banderas, ya lo mencionaban, los incumplimientos del gobierno de Duque ante los acuerdos que se había llegado con los estudiantes, el desmonte del ESMAD y la corrupción. Esas fueron las 3 banderas. La Javeriana y pues muchas universidades privadas han sido lastimados fuertemente por el ESMAD y eso pues también recoge muchos sentimientos, muchas reivindicaciones para poder manifestarnos el día de hoy, como se hizo pacíficamente hasta que hubieron los altercados. Y precisamente como no es nuevo en Colombia, finaliza la jornada con enfrentamientos, habían algunos encapuchados, estudiantes anteriormente en otras movilizaciones hablaban de infiltrados. ¿Qué es lo que sucede cuando una situación de estas que avanza de manera pacífica termina de esta manera? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu visión, Brian? Bueno, pues principalmente la jornada terminó pues con los noticieros demostrando la violencia y el amarillismo que trae a muchos colombianos guerreristas que legitiman la fuerza pública, ¿sí? Legitiman que golpeen estudiantes. Entonces la jornada de hoy termina en eso, ¿sí? Inicia con un movimiento de unas banderas claras que vamos en busca de mejorar la educación, de señalar a los corruptos, de sentirnos respetados bajo los acuerdos que hemos llegado. La jornada inicia en esto. Hay que aclarar que infiltrados han habido en las marchas, personas desconocidas, organizaciones clandestinas que se organizan por grupos de WhatsApp ilegítimos, por medios de links, en donde llaman, nosotros los denominamos los tiras, ellos llaman a la rebelión, siempre llaman a hacer confrontaciones directas sin ninguna metodología, por así decirlo, y pues así ha alimentado a muchas personas. Pues generalmente nosotros nos protegemos mucho en el tema de derechos humanos, pero a veces se nos sale las manos con estos desconocidos que se ingresan a las marchas a legitimar el Estado guerrerista, que es el que se alimenta bajo los noticieros con todos estos conflictos. ¿Sí? Nosotros prácticamente reaccionamos de manera, en algunos casos respondiendo a las agresiones, porque si tú ves que le están pegando a un compañero, pues lo primero que tú haces es defenderlo, así como ocurrió en una marcha de los skaters, lo defiendes, pero pues ya al defenderlo te toman entre ojos los medios de comunicación y pues esencialmente la policía. Por eso, pues, generalmente ¿Quién algunos crees, corren, Brian, con esto que nos otros dices? se esconden, otros intentan...
¿Quién crees que están detrás de estas personas que presentan la radiografía, que son desconocidas, que se organizan por grupos de WhatsApp para generar este caos al final de las movilizaciones? ¿Quién crees que está detrás de ello? ¿O está la policía? ¿O hay grupos de carácter político? Bueno, ¿Qué piensan ustedes con respecto a ello? Pues generalmente nosotros hemos detectado muchos exmilitares, ¿sí? Hay que dejar en claro que el movimiento militar en Colombia es educado a los golpes, ¿sí? Los educan a los golpes y ellos crecen con rencores y pues prácticamente cuando se retiran de estos cargos pues intentan seguir ese momento de guerra y pues muchas veces son ellos, ¿sí? Los que inician los altercados y pues ya el calor de la marcha, el calor del movimiento, aguantamos lluvia, aguantamos pues la caminata y pues muchos sentimientos encontrados hacen que haya este caos que pues no es tan grave en algunos sentidos hasta que los que en verdad tienen armas pues tienden a atacar a las personas. Principalmente yo creo, sinceramente y siento que la fuerza militar tiene infiltrados, ¿sí? Porque en su criterio de protección, pues legitiman la doble militancia, legitiman también vestirlos de civil para capturar a gente o intentar alebrestar a las personas. Eso es como la visión que yo tengo y el sentir, porque pues dentro de mis compañeros siempre respetamos lo que son derechos humanos, siempre respetamos pues la manifestación, la respetamos con todo el sentido, con todo el amor y pues eso es prácticamente el sentir. Sí, te entiendo, porque de hecho de allí es donde salen los titulares para los medios de comunicación en Colombia, para los medios de comunicación locales. Ahora, hay otra situación que ha generado una altísima alarma entre el sector estudiantil y los profesores y el profesorado, y es que la fuerza pública no solamente está generando esta situación, sino que está pasando el límite que hace mucho tiempo no se veía e ingresa a las universidades. ¿Perciben que realmente hay una postura desde la rectoría, desde la institucionalidad, que los acompañe para que esta situación no se repita? Sí, muchos directivos en parte apoyan al movimiento estudiantil y resguardan pues el alma mater, ¿sí? Las instalaciones donde se crea la academia. Entonces, dentro de ellos hay cierto apoyo. Me parece totalmente deplorable que se piense en entrar a donde se gesta la academia, entrar a buscar como si fuéramos criminales, ¿sí? Eso la verdad me parece muy triste. Vemos a Peñalosa, aquí el alcalde de Bogotá, que menciona que entrará al lugar donde sea necesario, que por la protección, a sabiendas de que muchas veces entran a las universidades y hay videos donde ellos rompen los vidrios, se les rompe los vidrios de las mismas universidades con sus armas, con sus bolillos, se cagan dentro de los salones, orinan dentro de estos. Además golpean, así como ocurrió en la Universidad de Cundinamarca, al lado de la Uniminuto, golpean como gavilleros a los estudiantes, ¿sí? Esto es muy complicado. Sin duda sin duda lo es, allí la razón por la que queríamos escuchar tu reflexión. Lo hemos perdido, lamentablemente. Conversábamos con Brian Andrés Galarza Moreno, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Distrital, la Universidad Pública de Bogotá, la capital colombiana. Lamentablemente nos quedan más preguntas para Brian, tenemos que avanzar. Así que desde aquí vamos a irnos a otra pausa en esta emisión de Noticia para contarles de otro hecho que hoy ha sido noticia y que lo vamos a analizar. En Noticia Cuba vamos a contarles de qué se trata, de una nueva etapa para el país. En ese contexto, Miguel Díaz-Canel fue ratificado por la Asamblea Nacional del Poder Popular como presidente de la nación caribeña. Se trata esta jornada, además, de ser un día cargado de historia. Se ha recordado la resistencia del pueblo cubano ante las amenazas permanentes del imperialismo. Esta es una información que tendremos al volver y el análisis como siempre. Ya venimos, estamos en Noticia con el análisis de la coyuntura.
En Noticia Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular realizó este jueves una sesión extraordinaria. Allí seleccionaba los cargos principales del Estado. Los diputados eligieron como presidente de la Nación a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como vicepresidente a Salvador Valdés. En los próximos 3 meses, el presidente de la Nación deberá presentar a los diputados su propuesta para primer ministro y los viceprimeros ministros, y de este modo quedaría conformada la nueva estructura del Estado. Tenemos detalles a continuación. Después de 43 años, Cuba retoma la figura del presidente de la República como jefe de Estado. Para el cargo ha sido electo el diputado Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En su discurso ante el Parlamento, el político de 59 años aseguró que la revolución cubana preservará todas sus convicciones junto a su pueblo, aún bajo las amenazas de Estados Unidos. Hemos puesto en primer lugar y de manera simultánea la defensa y la economía. No olvidamos por un segundo que una revolución vale lo que sabe defenderse, y quienes olvidan esa lección no viven para contarlo. La economía como base y sostén de la superestructura social resulta la gran determinante del futuro. El Parlamento cubano también eligió hoy a su directiva, encabezada por el diputado Esteban Lazo Hernández, quien a su vez es también el presidente del Consejo de Estado. El máximo representante del legislativo en la isla manifestó que la unidad y preparación para la defensa son la prioridad del país para enfrentar la creciente hostilidad de Washington. En nombre de los miembros del Consejo de Estado electos, le expreso nuestra disposición de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y las leyes, desempeñando con el mismo compromiso patriótico, el mismo desinterés personal de los que a lo largo de más de siglo y medio lucharon y hasta murieron sin rendirse jamás. Las propuestas para ocupar los nuevos cargos salieron del amplio proceso de consulta que desarrolló la Comisión de Candidatura Nacional con todos los diputados. A partir de este jueves, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado tienen una única presidencia, tal y como manda la nueva Carta Magna. Consideramos que es un paso en avance. ¿Por qué? Porque cada una de las atribuciones que le confiere al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, dígase también a la Asamblea Nacional, define a cada uno de estos representantes y posibilita que estas personas que van a ocupar estas responsabilidades puedan hacer una mayor gestión en sus responsabilidades, que va a revertirse al fin y al cabo en el éxito y el beneficio de cada una de las poblaciones de nuestro país. Abrevia un poco quizás la estructura y permite que las soluciones estén más cerca, como decía el presidente, evita un poco más el burocratismo y que las soluciones lleguen a más corto plazo para satisfacer las necesidades siempre crecientes de la población. La Asamblea Nacional tendrá en lo adelante una intensa labor legislativa para cumplir con el cronograma previsto en la Constitución, refrendada por el pueblo en marzo de 2019. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña desde Ciudad de México Ángel Guerra. Él es periodista cubano, articulista del diario La Jornada de México, académico de la Facultad de Historia del Arte del Centro Cultural Casalán. Ángel, ¿cómo estás? Qué placer, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias, Ángel. Otra vez con ustedes. Muchísimas gracias a ti. Hemos visto que hay ya, lo hemos presentado, una nueva conformación, una nueva estructura del Estado que resulta después de haber votado una nueva Constitución. ¿Este día qué significa de cara a lo que viene para el país con tantos desafíos y todo esto marcado por un bloqueo histórico de Estados Unidos contra la isla? Es muy importante porque había que elegir los nuevos cargos con las nuevas estructuras surgidas de una Constitución que se discutió por millones de cubanos durante meses en todas las fábricas, en todos los centros de trabajo, en las escuelas, en los barrios. O sea, una Constitución que del proyecto que la Asamblea Nacional envió al pueblo, al proyecto que el pueblo devolvió a la Asamblea Nacional, hubo importantísimos cambios, supresión de muchísimos artículos, modificaciones a innumerables artículos y esta nueva estructura que entra en vigor hoy
forma parte de todo eso. Es una estructura que le da mucha más eficiencia al Estado, lo coloca en mejores condiciones de aumentar la eficiencia económica en medio del bloqueo, porque ese es el desafío, que no podemos estar cruzados de brazos ni culpando al bloqueo que ya lleva 60 años. Es verdad que el bloqueo le hace un daño a Cuba terrible, es verdad que ha hecho sufrir al pueblo enormemente, es verdad que ha habido muchas carencias como consecuencia del bloqueo, pero lo más inteligente es lo que está planteando el presidente Díaz-Canel, que acaba de ser electo hoy como tal, porque hasta ayer era presidente del Consejo de Estado y de Ministros, y a partir de hoy es el presidente de la República, como Salvador Valdés Mesa, que era vicepresidente de los mismos organismos, hoy es vicepresidente de la República. Se simplifican las estructuras y además ahora viene, como decía la presentación antes de que yo entrara, ahora viene una muy activa actividad legislativa, porque hay que hacer todas las leyes secundarias que ponen en práctica la nueva Constitución y que simplifican extraordinariamente las funciones del Estado cubano, eso conjuntamente con un llamado que ha hecho el presidente Díaz-Canel a combatir el... Sí, allí te escuchamos atentamente y lo que vemos en términos de desafío en esta coyuntura, siempre en todos los 60 años hay desafíos producto del bloqueo, pero en esta coyuntura es la escasez de combustible producto del bloqueo naval que ahora impone con más restricciones en el marco de la ley Helms-Burton la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos. Esa es una coyuntura de nuevo difícil para el país, pero es un poco más de lo mismo con un pueblo que está preparado, o es algo realmente novedoso en el marco de lo que ha significado el bloqueo para la nación. Es muy novedoso. Además, esta coyuntura nos ha permitido extraer toda una serie de reservas que la situación posterior al periodo especial un poco ocultó. Ya sabes que el ser humano tiende a acomodarse y esta coyuntura ha demostrado los niveles de organización, de creatividad y las experiencias de la época peor de crisis en el periodo especial que se retomaron y se seguirán retomando en las actuales circunstancias. Ya está nivelado el abastecimiento de combustible, entre otras cosas gracias a la solidaridad de Venezuela bolivariana. Y además de eso, no hubo que producir apagones, que son muy molestos en los hogares, y sí se paralizaron sectores de la industria, sí hubo que hacer una parálisis importante del transporte, hubo que escalonar los horarios de trabajo, en fin, la cantidad de medidas que se tomaron, que además de eso fueron generándose por los vecinos, por los dirigentes comunitarios en cada lugar. Nadie las podría en una entrevista relatar, pero se ha visto una solidaridad, se ha visto una hermandad, se ha visto un heroísmo. Por ejemplo, el club de motociclistas de motocicletas chinas de La Habana se coordinó para en los horarios pico ir a buscar pasajeros en las paradas de ómnibus, y todos los funcionarios del Estado en los coches oficiales y no oficiales subían a las personas que estaban esperando en las paradas, incluyendo el presidente Díaz-Canel, que en varias ocasiones coincidió con el horario en que están las paradas llenas y llevó personas que estaban esperando en su coche a los lugares a donde se dirigía. Esa es la creación y como bien dices, la reinvención ante una situación de esas. De eso, entre otras cosas, hablaba el presidente Díaz-Canel durante esta jornada en su discurso, la resistencia histórica del pueblo cubano. Ángel, gracias por ayudarnos a entender lo que ha significado este día. Un placer y muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes de Telesur. Gracias a ti.
Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Desde este lado del estudio cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.